Unos jóvenes en África les hacen unos guantes ¿cómo se llaman estos? Guantes de la misma, eso es como ¿qué les puedo decir yo? Es de la misma fibra de los árboles, le hacen un guante y le meten las hormigas más bravas que pican y hacen arder las manos, y meten las manos en los guantes a estos adolescentes para pasarlos de niños o de adolescentes a hombres, y si ellos resisten el dolor sin desmayarse, son titulados adultos. En otra tribu hacen una torre de madera en guamba, más o menos de 16 a 20 metros, los amarran de sus pies y los botan y quedan colgando, pero es un lazo rígido, no es un jumpy de los que tratan de botar. Yo soy maduro porque me he botado el jumpy 5 veces, no, eso es no. Allá se demuestra lo adulto que se es en el tirón. Si el muchacho no se desarma, si el muchacho no se mueve, si el muchacho no imparte, es un hombre maduro. ¿A alguno le gustaría esa prueba para pasarlo de niño a joven, de joven a una persona adulta? Entonces, y otra diversidad de pruebas siempre ha existido. En nuestro mundo contemporáneo se demuestra por la edad. Lo mismo que en Roma y en el pueblo hebreo, porque vamos a Roma y vamos al pueblo hebreo, vamos a hablar de la Biblia, pues tenemos que incluir a los hebreos, tenemos que incluir el momento histórico en el que está Jesús, días en el que el reinado, o llamémoslo el imperio, que está gobernando en el momento de Roma. Entonces también existían algunas pruebas, y esa prueba era la edad. En esa época podrían ser los 30 o 21 años, hace algunos años atrás, en el año 70, los jóvenes pasaban de adolescentes o de jóvenes adultos a los 21 años. Pero los requerimientos políticos o constitucionales pues, necesitaban más gente votante, entonces redujeron los años de 21 a 18 años. Y ahora lo quieren reducir de 18 a 16 años para tener una mayor afluencia votante. Entonces algunos lo hacen con términos políticos, pero también lo hacen con el término de cuando una persona era madura. Ahora también hay que definir que hay muchachos que a los 16 años tienen un comportamiento maduro, y hay personas que con 50 años parecen niños. ¿Qué quiero decir esto? Que no difiere o no resuelve la madurez de pronto la edad, o la constitucionalidad, o la prueba. Eso lo hace la mente y el corazón del ser humano. Entonces vuelvo y reitero, hay jóvenes de 16 años que vemos que son suficientemente maduros para tomar determinaciones en su vida, pero hay gente de 50, de 40, de 39, de 38 años que aún se comportan como niños. Vayamos entonces a la palabra. ¿A qué vamos con esta introducción? Vamos a hablar de un tema muy importante, y es: el niño, mientras no crezca, no difiere del mayordomo o del esclavo. Había un tema en Gálatas. En Gálatas había un tema que se trató. Acuérdense que los Gálatas están en Asia Menor, juntamente con los Corintios y con otras, con la Odisea, con algunas iglesias que se habían formado en el apostolado de Pablo, y definían acerca de lo que era la ley, o de lo que era o había sido Cristo. Yo no sé si ustedes alguna vez oyeron acerca de cuando... ¿A dónde oyeron ustedes estas palabras? Y yo creo que ustedes han oído el hecho donde se oyeron esas palabras, y es: aún mi tiempo no ha llegado. ¿Dónde oyeron las palabras? ¿Cuándo las oyeron ustedes? En la Biblia. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún mi tiempo no ha llegado. Muy bien, vamos a buscar el libro de Gálatas. Gálatas, que se me hizo Gálatas, Romanos. Se me pegó la Biblia a mí. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1. Leemos en la autoridad preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que se redimiese lo que estaba bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no seréis esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Había un dilema aquí. Era el dilema de la ley. Aunque Cristo había venido, aún los hebreos tenían, y sobre todo los fariseos tenían un problema, y los convertidos si se tenían que continuar comportando según la ley o la gracia. Como no se les había definido la gracia, como no se les había definido hasta cuándo iba la ley, por el desconocimiento de la palabra, por la incredulidad o, digámoslo, la irresponsabilidad de los mismos maestros, que eran los fariseos y los saduceos, entonces el pueblo estaba confuso, estaba confundido. Acá hay un tema que dice que, y empieza diciendo que el niño, mientras es pequeño, mientras se comporta inmaduramente, no difiere del esclavo. El niño de un pueblo, tanto los romanos como los hebreos, podía jugar con los niños de los esclavos y no se diferenciaba cuál era el esclavo o cuál era el señor, porque era un niño. Es como cuando en nuestros barrios los niños salen a jugar en un barrio y uno va a decir: ¿cuál es su hijo entre tantos? No hay diferencia ni de físico ni de edades, porque pues están revueltos, pueden jugar todos. Entonces los pueblos tenían y las culturas tenían este problema. La Biblia habla de curadores y habla de cuidadores. Vamos a definir un poquito. Lo primero es quién definía cuando el niño era maduro. La Escritura dice aquí que el que definía el tiempo, porque la Biblia está hablando de tiempos como de madurez, quien define el tiempo de la madurez de su hijo era el padre. En este caso, en los romanos lo tenían por asiento como norma social, y también los hebreos. El que definía cuando un muchacho era maduro, lo definían era sus padres, ni siquiera la madre, era el padre. En una ocasión Roma tuvo que ir a pelear contra un pueblo, no recuerdo ahorita el nombre, y pensaban, en este pueblo pensaban conquistarlo en un año, y se gastaron 3 años en conquistarlo, en invadirlo y apoderarse, porque Roma hacía sus cruzadas para apoderarse de toda la región. Entonces en esta disputa de los terrenos, los padres de familia salían a pelear, y sobre todo los generales del ejército de Roma salían a pelear, y se habían propuesto quitarle un poquito de no, por favor, papá, gracias. Entonces habían presupuestado que se gastarían un año, pero resulta que esto se gastaron 3 años. Un padre ausente durante 3 años en el núcleo familiar. Entonces cuando el padre volvió a la casa, notó algunas diferencias. Que alguien se estaba colocando la ropa de él y alguien estaba usando la ropa de él. Entonces él llamó a sus señores, a sus criados, y le dijo: venga, ¿quién se ha estado poniendo mi ropa? ¿Quién ha estado utilizando lo mío? Y le dijeron: pues su hijo. Digo: ¿cómo que mi hijo? Llámelo, porque él quería comprobar que los esclavos no estuviesen siendo, o los siervos no estuviesen siendo abusivos, utilizando sus ropas, utilizando sus cosas personales. Entonces cuando el hijo se acerca, el papá con admiración dice: oh, hijo, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto has crecido? Lo vio grande. Claro, por supuesto, habían presupuestado un año en la cruzada y se gastaron 3. Si el niño, cuando el papá siempre tenía 14, cuando el papá volvió ya tenía 17. No quería decir esto que era mayor de edad, pero sí había crecido. Y nosotros a veces, nuestros hijos crecen en un abrir y cerrar de ojos, y toman responsabilidades dentro de nuestro hogar, se le dan responsabilidades de acuerdo a su madurez. Por eso le digo, hay muchachos en hogares que aunque tienen 30 años se comportan como niños de 15, o hay niños de 15 o 16 años que se comportan como el papá ya maduros. Entonces el papá era el que definía
la madurez del muchacho y lo declaraba ya un adulto. Entonces cuando el hombre ve a su hijo, que ya lo ve barbado, lo ve grande y que la ropa le queda igual, después de 3 años entiende que su hijo ha crecido y lo abrazó. Y como en aquella época no existían las firmas, la gente no firmaba, entonces por eso era que los papás les ponían anillo a sus hijos. Para hacer la transición entre adolescentes allá a personas maduras se les daba un anillo, pero el rey también hacía lo mismo. Y con ese anillo era que se firmaba, con una tinta o con un golpe se sellaban los documentos que eran la firma de ellos. Entonces, las sociedades siempre han tenido una transición entre la adolescencia a la madurez. La iglesia no puede ser diferente, de tal manera que aquí se está discutiendo cómo madurar. ¿Cómo y quiénes realmente han madurado dentro del Evangelio? ¿Cuándo nosotros podemos dar aprobación de que un cristiano es maduro? ¿O cuándo Dios va a determinar cuándo una persona es madura? La Biblia nos da unos vicios y nos da una información de cuándo un creyente es maduro y cuándo un creyente es inmaduro. Porque después de que se es maduro, entonces tenemos unas responsabilidades las cuales no podemos huir y Dios nos va a premiar o nos va a devengar de ello, de nuestra madurez en el Evangelio, de acuerdo al resultado que hayamos dado. Dios no está esperando que usted siempre sea niño, ni que se tarde en crecer, pero Dios es el que da el momento y la determinación de cuando uno es maduro o un creyente es maduro. Entonces aquí hay 2 discusiones bien marcadas, y es, bueno, ¿qué hacemos? Porque la ley dice una cosa y cuando viene Cristo hay otra. Entonces yo les pregunté a ustedes, ¿se acuerdan cuándo fue que Cristo dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué le dice Cristo mujer a su madre María? Y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si mi tiempo no ha llegado. Y recuerden que también le digo, madre, ¿no sabes que en las cosas de mi Padre me es necesario estar? O sea que el que define y definía en la vida de Cristo su madurez, sus tiempos, era Dios. Y Dios también está definiendo para ti un tiempo. Y a veces se nos está pasando el tiempo, nos estamos comportando como niños. En el pueblo, la iglesia se está comportando como una bebé. Y Dios ha dicho que la iglesia ya es madura. Y si la iglesia no madura, entonces es esclava. Y cuando hablamos de esclava, no es esclava del pecado, sino a veces es esclava de su capricho y de su inmadurez. Pero esa inmadurez, ese capricho nos llevará al pecado. Nos llevará a ser frágiles y a estar siempre en manos de curadores. Entonces definamos que lo que Dios siempre ha querido establecer es un tiempo y que todo tiene su tiempo. La Escritura dice, todo tiene su tiempo. La tierra se rige por el tiempo, la materia y el espacio, según las leyes físicas y las leyes químicas. Podríamos decir que la ley humana se rige por la A a la Z. Pero la palabra hace que los hombres salgan de ese mundo caprichoso establecido por el mismo Dios en el mundo material, y no que lo haya hecho Él por capricho, sino que nos volvimos caprichosos porque perdimos la eternidad a través de nuestra inmadurez. Nos dicen, no hagan esto, lo hacemos. Eso se llama inmadurez. Entonces la inmadurez del cristiano o del ser humano ha traído mucha problemática al mundo. Entonces de ahí que lo que Dios quiere es establecer un tiempo en el reino, un tiempo espiritual, donde se dice, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces se sale de ese conjunto de la A a la Z, de ese pronóstico humano material de tiempo y espacio. Dice, no, la iglesia tiene que ir más allá, tiene que avanzar, tiene que superar ese mundo tridimensional. En ese mundo tridimensional en el cual estamos acogidos, donde nos abordan las conductas, las leyes y los principios de la ley humana. Es la discusión que están teniendo acá. A ver, Señor, la ley dice que somos de Abraham, la ley dice que tal cosa, la ley no dice, no, yo no vine a aprobar la ley, yo vine a cumplir la ley, y cuando la ley es cumplida y viene la gracia, entonces la ley es abrogada. ¿Qué quiere decir esto? Que el que sigue bajo la ley, aún esclavo de la ley es, porque lo hace por mandato y lo hace por orden, pero cuando viene la gracia, entonces lo hace por amor. Entonces dice, se acabó el tiempo de la ley, y no que algunas cosas de la ley hayan dejado de existir, sino que vino algo que superó y cubrió la ley porque la cumplió Cristo. Ahora viene la gracia, y por la gracia sois salvos y sois hijos de Dios. Por la ley éramos esclavos. Escuchen esto, por la ley éramos esclavos de unas conductas y unos principios. Aún había una ley en el Antiguo Testamento, cuando sale el pueblo de Egipto,
y empieza a pregonar, empieza a caminar, a avanzar en el éxodo, en el desierto, había una ley que cada padre de familia tenía que hacer estacas. ¿Ustedes saben para qué era esa ley? ¿O ese principio? Para hacer huequitos y hacer Duro, si va a hablar, hable duro. Para hacer huecos y depositar ahí la deposición. Muy bien. Había un principio social donde decía, bueno, mis queridos amigos, como estamos en el desierto y no podemos ir muy lejos, vamos a dar como cuando hace esto un cementerio, vamos a dar un lugar de que van a hacer los baños públicos. Entonces en ese baño público usted va a llevar una estaca. Y entonces coge la estaca y usted si va a hacer sus necesidades, si va a hacer del cuerpo, entonces lleva su estaca. Y había estacas, si usted encontraba estacas, usted no le podía parar al lado de esa estaca porque eso era una mina. No le estallaba, pero sí le dañaba el pie y se lo llevaba para la casa. Entonces la estaca era a fin de que usted hiciera un cuerpo con la estaca y pudiera hacer de ahí del cuerpo, y cuando acabara de hacer del cuerpo esclavaba su estaca ahí. Entonces nadie podía llegar a ese lugar porque el que pisara ese lugar era una persona inmunda. Esas leyes lo que querían era protegerlos en la salubridad, en la sanidad y en la protección de los microbios, de las amebas. Entonces miren que siempre han existido leyes para, como decía la pastora esta mañana, para que contribuyan a favor de los hombres, a favor de nuestra vida social. Entonces han habido principios, habían habido normas. Las leyes son normas. Entonces aquí hay una discusión que dice, miren, hay una discusión que es la ley y otra la gracia, pero hay otra discusión cuando realmente se es maduro para saber o conocer los principios de Dios. ¿Cuándo se es maduro? Dice, eso lo determina el Padre, pero el Padre lo determinó acerca de ciertas leyes y ciertas conductas de la palabra. Entonces, cuando la palabra habla de que uno deja de estar bajo la ley o deja de estar bajo tutorías, les va a contar unas normas romanas como unas normas hebreas, y era que los curadores o los protectores o los que nosotros llamamos ahorita las nanas de esa época, ¿se acuerdan que cuando Moisés es abandonado en el arquilla, la hija de Faraón lo encontró así, ¿no? ¿Pero quién lo crió? La mamá. ¿Y por qué la mamá pudo criar a Moisés? Dios tenía un plan, tenía un tiempo. En primer lugar, definamos que lo que estamos hablando es de tiempos. Si vamos a hablar de tiempo, vaya pensando cuántos años lleva en la iglesia, porque usted ya tiene responsabilidades. Si usted es nuevo, le voy a hablar de los tiempos. Ahorita hablamos de los nuevos. Pero hablando de tiempos, entonces Dios tiene el control de todos los tiempos. Diga, Dios tiene el control de todos los tiempos. Si usted quiere tener el control del tiempo, hágalo, usted es esclavo del tiempo. Pero es que tenemos que salir de este mundo. Entonces, Moisés es soltado en una arquilla y lo recoge la hija de Faraón. ¿Por qué no lo crió la hija de Faraón? Porque había un principio o había un comportamiento social, era que todo rico, y siempre ha sido así, todo rico tiene como pagar una nana, como quien cuidar, o quien le lave la ropa, o quien le haga la comida. Allá era diferente. Allá las hijas de Faraón o los hijos de Faraón tenían nanas, tenían curadores que los habían protegido, y después de que crecieron, entonces esas nanas se convertían en sus servidumbre, y a la vez ellas hacían lo que las hijas de Faraón o los hijos de Faraón decían. Entonces la hija de Faraón era grandecita, entonces le dijo, ay papá, mire, es que nos encontramos este niño, puedo criarlo, puedo tener vaca. Y bueno, al fin y al cabo es un niño que daño nos puede hacer. Y mi hija, como se enamoró del niño, y pues aquí atendemos el capricho de todos los niños, y ese es un problema. Cuando usted atiende el capricho de los chinos, usted tiene un problema. Pues Faraón dijo, listo, hágale mi hijita, a ver, mi hija linda, mi niño favorito, mi niño precioso, nadie me lo toque, nadie me lo mire mal, nadie me lo maltrate. Ojo por eso, que el mundo es lo que es, no es más. Y él por capricho deja que tengan a ese niño. ¿Quién era el niño? El libertador. Para bien del pueblo hebreo, para bien de Dios, y para bien del reino, y para bien de nosotros, era algo positivo, pero pudo hacer un demonio. Ay, pastor, un niño demonio. Bueno, usted, hermano, todo niño se vuelve grande y a veces se vuelve un demonio por el capricho de los padres. Y esta niña tuvo un capricho, ay, que yo me quiero quedar con ella. Bueno, mi hija está bien, téngalo. Pero ella no lo iba a tener, ella llegó y se lo entregó a la curadora, se lo entregó a la nana, y le dijo, ayúdame a criar a este niño. Y se va a ayudar a criar. Coincidió por el plan de Dios y el tiempo de Dios, que era Moisés, era la mano. Nos estamos ubicando en la cultura, pero no ha sido diferente.
Ahora lo hacen las abuelas, antes lo hacían las personas que podemos pagar. Ahora, como no tenemos plata y como las personas extrañas y ajenas maltratan tanto a los hijos, entonces nosotros ya no le ponemos los hijos a una persona extraña, sino los ponemos a las abuelas. Pero mire, en Roma, como en el pueblo hebreo, en Egipto, en muchas culturas, tenían curadores, tenían personas que protegían a los niños, que eran como los protectores. Pero miren lo que hacían los protectores. ¿Qué autoridad y qué autonomía tenían estos protectores? Llegaban y decían, aunque era el hijo del faraón, aunque era la hija del profesor, aunque era la hija del ingeniero, denle la mano que está a su lado, extiéndale la mano y pégale así. Dígale, no se duerma, hermano, no se va a dormir pasando una calle yo, porque entonces va a quedar como muñeco. ¿Ya le dio la manito así? Muy bien. Estos hombres y mujeres, hermanos, cascaban a los chinos y los educaban. Eran los que les colocaban el traje de marinero, como a Kiko. Estos curadores, estos protectores de infantes, lo que hacían era vestir a los niños, llevarlos a los juegos, hacerles el acompañamiento. ¿Quién vio ese monito que tiene riquezas, un símbolo de dólares? ¿Cómo se llama el chinito ese? Una película que es de niño. Ricky Rincón tiene un tutor, ¿no? Y si usted no ve películas, entonces usted vio al Conde Pátula, y el Conde Pátula tiene una nana que tiene un brazo torcido, tiene una vieja grandota, una señora grandota, una pata. ¿Cómo se llama la pata? Bueno, las películas nos están mostrando la realidad social que vivió el mundo pasado y lo está viendo en el presente. Entonces a los niños se les entregaba una nana, pero en esa época no era una nana, los cuidaba un varón. La nana los bañaba, pero el varón les hacía el acompañamiento de los juegos, a la educación, a la caminata y a dormitar. El padre solo lo obedecía casi de noche y de la mañana porque tenía muchas ocupaciones. Estos curadores, estos protectores, estos esclavos agarraban al chino y cuando le portaba bien mal, ¡pah!, les daba su coscorrón. Iban y le decían, rey, mire que es que el chino portó mal. Y tocó, bueno, pues eso por ser chino, tenga, lleve. Entonces el niño no difiere del esclavo. El niño está siendo gobernado por el esclavo. Cuando el niño no crece, es gobernado por el esclavo. Este mundo que no ha querido crecer espiritualmente es gobernado por Satanás. Y no que Dios nos haya colocado al curador de Satanás. El Señor dijo que el príncipe de esta tierra era Satanás, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que se le había entregado y se le había delegado un poder. ¿Sí es así o no así? El príncipe. Y nosotros, eso no fue que se lo dio Dios, Dios lo lanzó a la tierra, pero nosotros le entregamos el gobierno, la protección de los hogares a Satanás. Entonces pregúntese por qué es que hay tanta problemática social. No hemos querido madurar como iglesia. Nosotros somos los culpables de que estemos suscitando y estemos viviendo como estamos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Como no queremos madurar espiritualmente, no queremos crecer porque no queremos responsabilidades, queremos abolir la responsabilidad, tenemos comportamientos de niños. Déjenme decirle que un hombre maduro no es aquel que ya tiene bigote y barba y tiene pelos en las axilas y en toda parte del cuerpo, o mujer. Porque vuelvo y reitero, sociológicamente está definido que una persona de 50 años puede ser más inmadura que un niño de 16. O un niño de 16 puede ser más maduro que una persona de 50 años. Entonces déjenme decirle que el pelo en el pecho o en la espalda o las canas no nos definen como personas maduras. La Biblia está tratando de definir una sociedad en su madurez y lo podemos ver a través de todo el texto bíblico. Por eso es que Jesús no hizo nada hasta que el Padre no se lo delegó y vio que estaba maduramente en el conocimiento bíblico, había sido aceptado por su sociedad, por sus hermanos, por su madre, había sido educado y tenía la capacidad de tener dominio de sí mismo propio para poder enfrentar una responsabilidad que se le había delegado como salvar al mundo. Y dijo, madre, he aquí mujer, mi tiempo no ha llegado. Quien define mi tiempo es mi Padre. La pregunta es que usted podría decir lo mismo. Dios define mi tiempo de cuándo debo servirle. ¡Ojo! Porque ya Dios lo definió a través del concepto y principio bíblico. ¿Cuándo es que una persona tiene que obedecer y servirle a Dios? Si usted no lo conoce, usted está siendo inmaduro en el conocimiento y eso nos echa a perder. Dele nuevamente el puño que está a su lado y dígale, no se duerma, hermano. Mire, no que mi hijo esté durmiendo, pero venga, que va a volver. Papá, Dios te bendiga. Por eso no me gusta la cámara. Yo me pido excusas a los que van a tener que ver este video y voy a tratar de ser corto porque van a pasar el jueves, creo, el otro jueves. Me gustaría ir hasta atrás
y darle un toquecito en el nombre poderoso de Jesús con el micrófono. Mire, déjenme decirle lo siguiente, hermano. Aquí se están definiendo varias cosas doctrinales, pero también la madurez del cristiano o la madurez de un niño en esa época. La sociedad siempre ha definido la madurez. La Biblia define la madurez. Miremos algunos textos bíblicos. Miremos por favor ahí en Gálatas capítulo atrás, en el versículo anteriores, en el contexto. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 30. Dice de la siguiente manera la autoridad preciosa del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí cuando la Biblia está hablando de hijos, ya no está hablando de muchachos bajo el cuidado o la tutela de esclavos o de siervos. Cuando habla de hijos está hablando, y más de hablar de infantes, está hablando de ya personas maduras que reciben el título de persona adulta. Al adulto se le pone una responsabilidad. ¿Sabe por qué mucho cristiano no quiere ser adulto? Porque quiere abolir la responsabilidad. ¿Y sabe cómo lo llama la Biblia al que quiere sacar el cuerpo a la responsabilidad? Tiene un nombre propio y no se lo voy a decir aquí. Usted lo va a investigar en la palabra, porque va a decir que yo lo dije desde el púlpito, aunque la Biblia lo dice, y usted tiene que como maduro buscar en la palabra. Pero le está hablando de hijos, dice de la siguiente manera, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que una de las señales de la madurez de un creyente es la fe. Nosotros estamos aquí porque por la fe hemos aceptado a Cristo, pero por la fe también dice la Escritura que nos constituyó como hijos de Dios por adopción. Cuando la palabra habla de adopción, no está hablando de alguien que era pobre, alguien que era miserable, de alguien que estaba siendo abandonado y que ahora por gracia o por misericordia sigue teniendo la misma constitución de cuando estaba afuera que ahora dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando habla de adopción es que tenemos la naturaleza de Dios y el propósito y los tiempos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya somos lo suficientemente grandes para tomar una responsabilidad. Hijos, antes estábamos bajo esclavitud, éramos niños, éramos pequeños. Tiene otro término griego, como tiene otro término hebreo, hijos. Pero aquí está hablando de personas adultas, de los creyentes que pasan a la madurez como creyentes. Dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, entonces ya habla de un proceso, bautizados en Cristo, habla del proceso, del crecimiento, ya no es el recién llegado, es el que ya tiene un tiempo y aún está en el bautismo, y dice la siguiente de Cristo, estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y hebreos según la promesa. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Ya dejamos de ser una raza particularmente en la tierra, de ser seres humanos común y corriente, y nos constituimos como hijos de Dios por adopción, porque tenemos la edad, la determinación por la fe y el conocimiento y el trasegar en el nombre de Cristo la madurez para recibir el título. No se recibía el título de mayor de edad hasta no hubiese un reconocimiento de su edad y la determinación del Padre. Lo que está diciendo acá la Escritura es que hay un tiempo en el que Dios te va a considerar adulto. Y cuando se es adulto, en cualquier sociedad se tiene una responsabilidad. Y se tienen unos derechos y unos privilegios, como también unas responsabilidades. Entonces Dios va a determinar tus responsabilidades del momento que Él consideró que eras maduro. Y si no quisiste madurar, vas a tener un problema. Porque toda sociedad, y la Biblia no se aparta de ello, que va a tener que toda ser humano o toda raza humana, griego, hebreo, mujer, hombre, tendrá que madurar. Ya no se darán determinaciones, no se darán determinaciones o diferencias entre regiones o razas o pueblos o entre hombres y mujeres, sino que se les pedirá una responsabilidad. Es lo que quiere decir de esa manera. Esto lo dice del 26 hasta el 30.
Pero miremos por qué hablar de la madurez. Si usted va a Primera de Pedro, si alguien me lo ayuda a leer, Primera de Pedro, búsquelo por favor, Primera de Pedro 2:2 y Primera de Pedro 3:2, por favor. Primera de Pedro 2:2 y Primera de Pedro 3:2. Vamos a ver que ya pasamos por esa etapa hace mucho tiempo. Y Pablo tuvo que ponerse bravo y tuvo problemas más con los corintios, porque es que Corinto es una de las ciudades más prominentes de la región del Asia Menor. Los corintios, uno de los más inteligentes, uno de los más sabios, los más preparados, donde había dinero, donde era como una cosmopolita que iba al desarrollo para este sector de Asia Menor. Entonces tiene una problemática por su cultura, por su formación. Por favor, ayúdenme con Primera de Pedro 2:2, ¿sí? ¿Alguien que lo haya buscado? Amén. Duro, por favor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, hay un momento en el que hay un recién nacido. Hay un momento en el Evangelio, hay un momento en la composición biológica del ser humano que es recién nacido. Ya aquí yo no creo que esté nadie recién nacido. Mendieta, ¿cuántos años lleva en la iglesia? 3 años. Muy bien. Podríamos decir que no podemos contar los años de la madurez de un cristiano con los mismos años del desarrollo de un niño. ¿Cuándo se madura en la iglesia cristiana? Ya no lo va a definir la palabra. Amén, ya no lo va a definir la palabra. Lo primero que la Biblia muestra es que cuando usted llega al Evangelio, los primeros días usted es un recién nacido y se le da ¿qué? Leche espiritual. Usted debe desear la leche espiritual. ¿Para qué uno le da leche a un niño? Para que un niño reciba la leche. Para el desarrollo, el crecimiento, de la formación de su sistema biológico, cuerpo físico, sus músculos, sus tendones, el desarrollo de su vista, de sus ojos, la agudez en cada órgano y en cada sentido, ¿sí o no? Entonces el Señor dice que hay un momento en la iglesia, hay un momento en el creyente donde se va a sentir bebé, donde se puede ser irresponsable, caprichosamente se pueden pedir cosas y se pueden hacer cosas, pero ese tiempo pasa. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, empiecen a alimentarse. Y parte de la madurez es alimentarse. Y alimentarse a través de la lectura bíblica, a través de la asistencia al culto, a través del discernimiento bíblico, del principio bíblico. Algunos no han podido. Se niegan, cuando hay algo que no les conviene dicen yo no lo creo, de todas maneras lo está diciendo un hombre y los hombres pueden interpretar la escritura como quieren. Una de las madureces o una de las demostraciones de alguna madurez de un creyente es que ha recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que lo lleva a toda verdad y le da la relación entre la mentira y lo justo y lo verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, dejaré con vosotros al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Cuando usted tiene los comportamientos que porque usted no quiere creer o caprichosamente quiere seguir siendo un niño, dice yo le creo a los hombres, pues créale al Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo para que le forme maduramente, entonces tiene problemas. El niño debe desear la llenura del Espíritu Santo para que empiece a crecer. Pero hay gente que no, yo quiero el control de mi vida, yo quiero hacer lo que me parece. No, el que es maduro, el que viene a Cristo, ya no tiene un comportamiento usual, humano, de la A a la Z, ni tiene un comportamiento según su criterio, ni según la ley, sino según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos deja su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Entonces uno empieza a crecer espiritualmente. Nosotros ya no somos religiosos. Antes la religión era solo lectura, y la lectura era en latín o en griego, y nos confundían. Y tradicionalmente teníamos un comportamiento inmaduro espiritualmente, por eso la maldad nos cogió ventaja. La religión perdió tiempo. La religión, hermano, va a recibir el pago de su negligencia, porque la religión lo que hizo fue entretener a la gente. Lo que hizo fue comulgarlo entre lo bendito y lo maldito. Perdónenme que se lo diga de esta manera. Lo que hizo la religión fue hacernos comulgar entre lo bueno y lo malo y nos mantuvo ahí. A veces nos sentíamos reyes, pero a veces éramos mendigos. Y no nos ayudó a madurar. Y no maduramos porque nunca tuvimos la ayuda del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Señor nos dejó su Espíritu Santo para que nosotros fuéramos llevados a toda verdad. Entonces, yo puedo considerar que usted puede creer lo que yo le estoy diciendo, como puede negarse. Pero si se lo dice el Espíritu Santo, ojo con ello. Porque el Espíritu Santo lo guía a toda verdad.
Entonces, siempre hay esa diferencia entre la ley y la gracia. Y aún sigue existiendo. Hay gente que tiene iglesias que dicen que hay que aprender la ley, que hay que guardar el sábado, que si usted no guarda el sábado, entonces usted está conforme a los paganos, que somos paganos por guardar el domingo. Pero aquí dice la escritura que el que se guarda por la ley, esclavo de la ley, sigue siendo un niño, no creció, no tiene el Espíritu Santo. La ley no tiene el Espíritu Santo. La ley tiene son normas obligatorias, normas morales obligatorias y sociales, pero la gracia tiene el amor, el poder y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay esta discusión y dice el Señor, bueno, tenemos un gran problema, y no solo de doctrinal, sino también de comportamiento. Entonces Pedro nos dice que por favor, para crecer y poder entender y desarrollarnos como creyentes y como hijos de Dios, lo primero que debemos de desear es la leche espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que nos lleva a una escuela, nos lleva a buscar la leche. ¿Dónde está la leche de un creyente? Usualmente no está donde usted hace el mercado, ni donde usted va a pasear, ni donde usted va a estudiar, ni donde usted camina. Ayer estuvimos en la Florida, había unos prados muy lindos, pero ahí usted no encuentra leche espiritual. ¿Dónde encuentra usted la leche espiritual? En la Biblia, en la iglesia, en el devocional, en la oración, en el ayuno. Y quien se niega a ello, se niega a la formación y el crecimiento. Ahí eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Porque los que se negaron a ello se comportaron como niños, y por eso esclavos son. Ahí se lo voy a demostrar también bíblicamente. No negamos a crecer. No, yo la verdad no tengo tiempo. No, yo no tengo tiempo. Ojo con eso. Ojo con eso, hermano, porque Dios nos va a venir y Cristo viene pronto. Irresponsables somos de conocer la palabra, de vivir en la palabra, de actuar según la palabra. Dios, ¿por qué cree que lo volvió a usted hijo? ¿Para qué? ¿Lo premió por ser buenos? No. Dios entresacó de lo vil, de lo pagano, de lo inmundo, de la tierra. Nosotros éramos dignos de condenación, de muerte, pero a Él le plació escogernos y adoptarnos. Amén. A Él le plació, no fue usted quien lo escogió a Él ni yo a Él. Si yo le debo a Dios, entre tanta cosa que le puedo agradecer a Dios, es que me haya escogido a mí, hermano. Amén. ¿Sabe que si Dios no me hubiera escogido a mí, hermano, perdido estaba? Yo soy lo que soy no por mí, yo soy lo que soy es por la gracia de Dios. Y los hombres estábamos así, pero nosotros somos tan creídos aquí en la iglesia que creemos que Dios nos sabe de ver. Tú dijiste algo, mamá, esta mañana algo muy interesante, se me olvidó. Estaba yo sentado oyendo algo interesante acerca de eso. Que es que creemos que estamos como que consolando, como engrandeciendo a Dios cuando estamos equivocados. ¿Cómo va la palabra, por favor? ¿La repite? ¿Te acuerdas? Acerca de que lo que hacemos no engrandece a Dios, sino nos engrandece a nosotros. ¿Cómo lo dijiste esta mañana? ¿Se te olvidó? Bueno, lo tienes anotado por ahí. Muy bien. Entonces Pedro nos está diciendo que hay un momento para ser infantes, para comportarnos como niños. ¿Ya te portaste como niño? ¿Ya lo hicimos? ¿Ya nos comportamos como niños? ¿O seguimos siendo niños? Caprichosos, que Dios tiene que hacer lo que yo le diga, o yo quiero hacer lo que yo quiera. Si estamos en esa determinación o en ese tiempo, es que acabamos de convertirnos. Pero si ya llevamos algunos meses, algunos años en la iglesia, tenemos que madurar, porque vamos a dar responsabilidad de nuestros actos, de nuestros hechos. Y es que Dios no nos trajo a la iglesia para entretenernos, para bendecirnos, decirnos que éramos buenos. Dios nos trajo para formarnos, porque Él tiene un plan con el mundo. Amén. Y solo la gente madura lo puede hacer, solo la gente madura lo puede desarrollar. Por eso es que necesitamos crecer. ¿Qué dice entonces Primera de Pedro? Primera de Corintios 3:2, ¿qué dice, por favor? Es Primera de Corintios 3:2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén, hasta ahí. Os di a beber leche a un poco de viejos, hermano, con barba, con pelos aquí en las axilas, con pelos en el pecho, y no les quiero decir dónde más. Dios nos coge a través de Pablo y les dice: hermano, vamos a volver a empezar a recapitular, y no va a empezar que Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Con esta generación no hará lo mismo. A esta generación le va a exigir más.
porque le ha demostrado su gracia y su gloria, y le ha dado las herramientas para que hagamos la obra de Dios. No vamos a volver atrás. Me tocó volverles a dar leche espiritual y no les di viandas porque aún no sois capaces, porque tenéis comportamientos de carnales. Si yo les defino la palabra carnal, ahí dice que hay contienda, iras, disensiones, peleas. Una de las peleas fue que dijeron ellos, creyéndose en espirituales. Ojo con la gente sobre espiritual en la iglesia. Y es que yo soy de Apolos. ¿Saben por qué elegían algunos Apolos? Porque era un ilustre. Era un hombre con conocimiento. Era un hombre griego que tenía conocimiento de escuela. Imagínense, los griegos eran la potencia mundial en el momento. El idioma oficial mundial era el griego. Entonces, ¿quién no va a escoger a los griegos? Ese es mi padre espiritual. Apolos, había decidido uno que se había convertido y estaba predicando a Cristo. Y su padre era Apolos, un hombre relevante, trascendental, estudiado. Otros dijeron, no, Pedro que se lanzó una predicación y se ganó a 3,000 y sus hombres curan enfermos. ¡Oh, yo soy de Pedro! Pocos de infantes peleando, pero están hablando de lo espiritual. Usted me puede decir que está viniendo a la iglesia, que usted puede estar leyendo la Biblia, que podemos estar caminando, que vamos a hacer un evento en Faca, pero eso no nos hace espirituales. Eso nos hace siervos de Dios. Eso no nos hace maduros. Esa es la determinación de servirle a Dios. Entonces, el otro dijo, no, pues, uno de Apolos, el otro de Cefas, de Pedro. El otro dijo, ¿de quién era? De Cristo. Y el otro de Pablo. Ay, no, yo soy de Pablo, el que vino y abrió aquí la obra, el apóstol. ¿Cuántos asisten a iglesias grandes que dice yo asisto del apóstol fulano tal? Yo lo único que sé era que yo estaba muerto en mis pecados y mis malas decisiones, y Dios me trajo a su gracia y me perdonó. Yo soy de Cristo. Por su gracia. Entonces, no, yo soy del apóstol Pablo. Ese es un hombre elocuente. Él fue soldado romano, es fariseo, él tiene una escuela, tiene una formación, conoce Biblia. Yo soy el que menos quería ser era de Cristo. Porque a Cristo lo habían matado, ya no estaba presente. Los otros 3 sí estaban presentes, Cristo lo había matado. Entonces, era incierto, aunque lo habían visto resucitado. El mismo apóstol Pedro lo confesaba. El mismo apóstol Pablo tenía experiencias con Cristo, que lo botó del caballo. El mismo Apolos conocía al Cristo. Pero había unos que quisieron, a lo último, yo soy de Cristo, pero por fanatismo. No lo estaba diciendo porque realmente Cristo fuera el centro de su vida, porque si fuera así, ganaban esos. No, perdieron también, porque lo estaban escogiendo porque es el padre de la iglesia primitiva. Él es fundamentada la verdad, y si hubiese resucitado no lo hubiésemos visto. Es mejor decir que soy de Cristo, porque al fin y al cabo es el fundamentador de la iglesia. Como algunos dicen, no, yo soy cristiano, pero por decirlo. Había una discusión en la familia Corinto, y se presentaron muchas, pero eran inmadureces. Dijo el apóstol Pablo, pero ¿cómo así? Una iglesia con pastor, una iglesia formada con doctrina, y vengo a predicar y los encuentro en una pelea, en un conflicto. Es una iglesia inmadura. ¿A cuántos no puedes ver en el pueblo? ¿A cuántos no puedes ver en la iglesia? ¿A cuántos no puedes ver? ¿A cuántos no soportas? ¿A cuántos criticas? ¿De cuántos hablas? Tienes y tenemos comportamientos carnales. Y cuando la iglesia es carnal, cuando la iglesia tiene desconocimiento, no son adultos, son niños. Por eso toca volverles a dar leche espiritual. Pero como todo niño se revela y se bota al piso, ya se pataleta y bota y rompe, porque usted es usted, o soy yo. ¿Me hago entender cómo nos estamos comportando? No de pronto esta iglesia, que estoy enseñando acerca de la iglesia de Corinto. Pero estaban en pataleta, estaban agarrados y se sentaban aparte. Y tenían su exclusividad. Se sentaban aparte, entonces hacían allá los de Apolos, aquí los de Pedro, aquí los de Pablo. Y encontró Pablo una iglesia, hermano, con un comportamiento infante. Este mundo se está acabando, hermano. Los jóvenes se están corrompiendo. El homosexualismo, el lesbianismo, el paganismo, ¿cómo se llama eso? Que la gente está quejando, la corrupción creció y le ganó a la iglesia. Porque la iglesia se quedó, hermano, siendo una niña. La iglesia quedó niña. Y no hay nadie que salga a poner la cara a decir, no, las cosas son así, asá, y se está cumpliendo la palabra y esto y esto. No tenemos los calzones, no tenemos el tiempo, porque estamos como niños, caprichosos, cada uno haciendo lo que le corresponde como ser humano de la A a la Z. En este mundo falaz, quiero decirle, hermano, con todo respeto, este mundo va a pasar y el que Dios te está ofreciendo es eterno. Amén.
Este mundo y sus deseos, dice la Escritura, no lo digo yo, van a pasar, no quedará piedra sobre piedra, y lo que le estoy diciendo es eterno. Amén. Entonces hay que madurar por las cosas eternas. Amén. Alguien me ha dicho, pastor, ¿por qué no tiene un carro mejor? ¿Usted cree que me hace mejor tener un carro mejor? No sé si son las cosas, no son materiales. Sí, de pronto lo vamos a tener, quién sabe, pronto. ¿Cuáles son los tiempos de Dios? Solo los conocemos. Está frente a una iglesia inmadura y cuando va a poner la mano en la cabeza y dice: no les pude dar vianda, sino me tocó darles leche. ¿Qué era vianda? Carne, cosas sólidas. ¿Por qué a un niño se le dan compotas y le da leche? Porque no tienen muelas para masticar todavía. El que no tiene muelas, el que no ha desarrollado su dentadura no puede comer cosas. Por eso es que a veces no vemos la gloria de Dios, porque no tenemos cómo manejar la manifestación de la gloria de Dios. Por eso el Señor se atreve a decir aún en este tiempo: cosas que ojo no vio y al oído del hombre han llegado son las que Dios tiene preparadas. ¿Por qué no han llegado? ¿Por qué no han sido dadas? Si ya está a punto el anticristo de manifestarse. ¿Por qué? Se van a perder si es necesario. ¿Saben por qué? Porque no somos maduros. Queremos seguirnos comportando como niños, que nos atiendan, que nos hagan, que nos cuiden, que nos cambien de pañal. No, señores, hay que madurar. Cosas que ojo no vio, el oído del hombre no han llegado, tienen preparado para nosotros. Entonces aquí está la problemática. En Corintios dice: no, hombre, ¿qué problema con estos muchachos? Pero aparece entonces Corintios 3, del 4 al 9. Alguien me ayuda a buscar, por favor, Corintios 3, 4 al 9. Mientras leemos ese texto bíblico y buscamos otro, porque tenemos varios: 1 Corintios 1:12 y 1 Corintios 3, 4 al 9. Vamos entonces a ir al meollo de lo que estamos hablando. Cuando nosotros somos niños y nos comportamos como niños, en las manos de un curador estamos. Escuchen esto: Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no llegaremos hasta el estrado de la primogenitura de Dios. No se cumplirá en nosotros lo que dice la Escritura, que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Usted no podrá, yo no podré dar, la iglesia no podrá dar. Estoy hablando de la iglesia del mundo, como la iglesia en Funza, Mosquera o la nuestra. No podemos dar un paso de avance si nosotros no maduramos. Cristo maduró. ¿Quieren que les demuestre que Cristo maduró? Cristo cuando fue niño. Había una película hace muchos años que Cristo, los guardas, yo la vi hace años, como tenía como 14 años, que unos guardas ¿cómo se llama esto? De la portería de la puerta de Jericó, cortaron unos gradiolos. Habían unos gradiolos que allá no hay ni los gradiolos, esas matándose a perder, y lo cortaron así, y entonces iba el niño Jesús así detrás de ellos y ¡ay, tan crueles! Y llegó Jesús y ¡trum! Volvió y nacieron, volvió y los pegó. Porque la gente es inmadura en su mente. Eso no lo hizo Cristo. Cristo no hizo milagros siendo niño. Cristo fue un niño como cualquier otro niño. Él tuvo su infancia como la tiene usted, la tuvo usted, pero él un día maduró, como la iglesia también debe madurar. Solo cuando Cristo maduró fue que pudo enfrentar la muerte, porque aún se sintió impotente, incapaz, y tuvo que ir al Padre. Y si Cristo lo hizo, ¿qué le hace pensar que usted sin oración lo va a lograr? Fue, se arrodilló y dijo: Señor, tengo miedo. Soy humano, soy material, tú me hiciste, tú me enviaste. Y estando en este mundo material da miedo. Y con lo único que se pega el miedo, la infancia, el dolor, la crueldad de este mundo, es buscando tu gracia, saliendo de la A a la Z y trascendiendo a la cuarta dimensión que es tu presencia. Así que yo voy a tu presencia. Si es posible, Señor, cambia mi destino. No quiero morir. Y el Señor le dijo: tienes que morir. Y le envió un ángel y le sirvió, le ministró y lo motivó. Y Cristo dijo: bueno, si es posible y no puedo hacer nada y tú no vas a hacer nada, entonces voy a la cruz. Maduró. Cristo hizo las cosas porque maduró. Si Cristo no hubiera madurado, nos perdemos todos con él. Pero él maduró y aceptó la voluntad de Dios, aunque fue su propia muerte. Y a veces la voluntad de Dios es que usted ore y ayune, que lea la Biblia, que venga a la iglesia, que interceda, que salga a organizar al mundo. Y caprichosamente nos revolcamos en el piso diciendo: yo quiero hacer esto, Padre, pues hazlo. Y no te tratará como un adulto. Siempre serás esclavo de la ley y esclavo de tu tutor. ¿Y quién es el tutor de este mundo?
Si el príncipe de este mundo para muchos sigue siendo el príncipe, pero para mí Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y yo quiero crecer y madurar con Él. Yo quiero crecer y madurar con Él. No nos queremos quedar batallando y que sigamos a poner nuestras riquezas, de nuestras emociones, de nuestra familia. Si Cristo es el Señor de tu familia, te aseguro que tu familia será bendita. Amén. Pero si no creces y no maduras, tendrás un tutor y tendremos un tutor. Y este mensaje no solo para esta iglesia, es para todas las iglesias y para nosotros, no solo para usted, para mí como ministro. Tengo que madurar, tengo que crecer. Por favor, leemos los textos que les di. ¿Hay alguien que lo haya buscado, por favor? Léanlo, por favor. Corintios 3, 4 al 9. ¿Lo está leyendo alguien? Por favor, bájate el tapado que léelo duro, por favor. 1:3-4. Porque diciendo yo ciertamente soy de Pablo, por otro yo soy de Apolo, si no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso significa que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que el que planta en algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? A través del Espíritu Santo. Cristo da el crecimiento, Cristo creció. Lucas capítulo 2, versículo 52 decía: y Cristo creció en sabiduría, en gracia, para con Dios y los hombres. Escuchen esto. Y Cristo creció en estatura. O sea, es necesario crecer. En gracia. ¿Qué es gracia? Se sometió a las leyes humanas. Pero se sujetó a las leyes humanas porque también creció en gracia para con Dios. O sea, Él todos los momentos de su vida los sujetó a la voluntad de Dios. Y todo ese crecimiento en Dios hizo que este mundo falaz y equívoco se sujetara a Él, porque Él se sujetó también al mundo. Cuando Él tuvo que ser niño, se sujetó a las autoridades de sus padres. Pero Él tenía un designio y era el reino de Dios. Y lo pensó muchas veces, pero creció y maduró. Y la idea maduró y se cumplió. Y porque se cumplió, nosotros hoy tenemos vida y vida en abundancia y somos eternos e hijos de Dios. Den un aplauso al Señor, den un aplauso al Señor. Cuando usted madura, las cosas maduran, y con la madurez viene la eternidad. En el nombre poderoso de Dios. 1 Corintios 1:12 nomás, 1:12 por favor. 1 Corintios 1:12. Lo tiene aquí, 1 Corintios 1:12 nomás, versículo 12. Léelo por favor. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo, a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados de mi nombre. También bauticé a la familia de Estefan. Hasta ahí más. Dios, el apóstol Pablo dijo: este problema no es de este sector de los Corintios. Tuvo en varios capítulos de Corintios, tuvo que tratar el mismo tema porque tenía la misma problemática. Si ustedes van a Apocalipsis, van a encontrar que cada iglesia tenía una deficiencia. Y las iglesias tenían deficiencia aunque tenían pastor. Usted va a oír que dice: escribe al ángel de Dios, escribe al ángel de Dios, porque está hablando del pastor. Y está hablando de la iglesia. Y las iglesias todas tenían deficiencias, pero dice: si maduran, dice los que tienen oído oigan, que le daré la corona de vida. ¿Sí oye? Porque se crece, se merece, se gana. Hay que crecer. ¿Qué quiere decir con lo que estamos hablando hoy? Lo que estamos hablando hoy, estamos tratando de alcanzar es una madurez en el ministerio, una madurez en la vida del creyente, de tal manera que pueda ser apto y responsable para toda buena obra, como lo hablamos hace un mes. Es que si la iglesia no crece, no madura, la iglesia es tan inmadura a veces, y no estoy hablando solo de esta, no estoy hablando de la iglesia universal.
Es tan inmadura que aún creen que el único que se debe multiplicar es el pastor. A ver, el Señor hablaba en términos donde los hebreos y los judíos le conocían y entendían. Cuando el Señor dijo, el pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas le oyen y sus ovejas le siguen. ¿Sí han oído usted hablar de las ovejas? Ahora, díganme en dónde dice la Escritura que Cristo daba hijos. Cuando el Señor habla de que Él es el pastor, Él cuida un rebaño, pero quien se multiplica, ¿quién es? La oveja. Y ahí la iglesia es más madura porque no ha querido. Y he venido peleando por eso y hemos visto el resultado, estamos viendo el resultado. Con algunas personas en particular, le ha dicho, predícale a la familia por Dios. Ya le están viendo el resultado. ¿Por qué? Porque es que yo no soy el que tengo la responsabilidad de hablarle a su familia. Quien tiene que reproducirse y hablarle a su familia y hablarle de la palabra con madurez, con de nuevo y con conocimiento y con ejemplo es usted, porque usted es el que se multiplica, la oveja es la que se multiplica, el pastor es el que cuida las ovejas, las alimenta, las lleva a pastos, que es la palabra de Dios, pero usted es el que se multiplica. Entonces, algunos no quieren madurar, algunos no quieren crecer porque no quieren tener hijos, no quieren tener responsabilidades. ¿Se han visto esos muchachos que toda la vida estuvieron con los padres y no se multiplicaron, no hicieron nada para Dios, no hicieron nada para sí, no compraron un apartamento, no estudiaron, no se capacitaron, sino vivieron ahí alrededor de los padres? Así es la iglesia. La iglesia es una responsabilidad en la predicación del evangelio. ¿Por qué el Señor quería que las iglesias crecieran? Porque quería darles responsabilidades. Dice en mamá, ¿me ayudas? Búscalo ahí en internet, por favor, si me va ahorita. Dice, así que sois embajadores en Cristo, como si Cristo rogase por vosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Somos qué? Embajadores. O sea, Dios quiere darte un título cuando eres maduro, cuando has crecido, cuando hemos crecido, cuando la iglesia universal, cuando la iglesia cristiana crece, entonces Dios lo nombra embajador. Dios te da el título de embajador. ¿Eres qué? Embajador. ¿Y qué es un embajador? Eres un representante de Dios. ¿Y qué es una embajada? Voy a ponerle, por ejemplo, algo sencillo. Vamos a decir que estas 4 baldosas son una embajada. Una embajada es un título social que se le dio a una oficina determinada de un país a otro, que aceptaron que un representante de esta nación viniera acá. Y este pedacito, esta casa es de ellos, este terreno es de ellos. Esto es como si su país se viniera para acá y se instituyera un pedacito, un terreno, unos metros cuadrados de ese país, en el cual ellos manejan su autoridad, sus leyes y sus principios, y manejan a su clan social, o a su país, o a su gente, o a sus nativos. Entonces aquí se atienden los nativos que viven en Inglaterra, pero acá en la embajada de Francia. Entonces, este pedacito es francés, este pedacito no es de Inglaterra, aunque está en el país de Inglaterra, en la capital de Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? Que esta embajada es diplomática. Y cuando algo es diplomático, es que representa un país que tiene una relación mancomunada con ese lugar, pero que es parte de otro lugar. Y que también tiene, ¿cómo se llama eso? Que no lo pueden atacar, que no lo pueden... inmunidad, tiene inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo sea el presidente de esta nación, de Inglaterra, no puedo decir, vaya, invadan esa casa. ¿Por qué? Porque es inmune, no lo pueden tocar. Entonces lo que el Señor está diciendo es que usted es un embajador, usted salió del pensamiento, de la mente de Dios por la gracia de Cristo Jesús y lo puso como embajador para que lo represente a Él y proteja a su pueblo, a la nación del reino, que es la iglesia de Cristo, y usted va a ser inmune. Nadie le va a poder tocar. Por eso es que la Escritura dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia madura de Cristo. La iglesia madura de Cristo, no la iglesia infante. Cuando la iglesia infante es un bebé y es controlado, es manipulado, tiene tutores, y en este caso es el mal. Entonces no hay embajada. Pues ¿qué embajador puede ser si es un niño? Y un niño, mientras no tenga edad, no difiere del esclavo, es esclavo como cualquiera. Juega con los esclavos y no se sabe cuál es el esclavo. Pero cuando este niño crece y se le pone el anillo, se le pone las vestiduras y se le da el título de adulto, de mayor, el que lo cuidó, el que le cascó, ahora tiene que obedecerle a él. Eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y eso es lo que hace la palabra en nosotros, que nos exige madurez. Dios nos quiere poner el vestido, nos quiere poner el anillo para que firmemos como autoridad de los cielos.
Y cuando usted es la autoridad de los cielos, usted está en la embajada, usted es parte del reino de los cielos, el diablo no puede tocar su casa, va a entrar y no puede, porque usted es un embajador de Cristo. ¿Qué dice Cristo que es usted cuando madura? Un embajador. Y le dio un lugar diplomático. ¿Y le dio qué? Inmunidad. Ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra tu casa. ¿Sabe qué ha sucedido con nuestra casa? ¿Qué ha sucedido en nuestra casa? Que no hemos crecido, no hemos madurado y hemos rodeado nuestra casa con la embajada de Cristo, ni la inmunidad de Cristo. Hemos sido niños. ¿Y sabe qué le echamos la culpa a los pastores? A la religión, a la economía, a la empresa donde trabajamos, a que no tengamos esposa, a que no tengamos papá, a que nos hayan maltratado. Olvídese lo que le pasó en el futuro. Acepte la responsabilidad, acepte el señorío de Cristo en su vida, acepte que es un hijo de Dios, madure. Y aunque usted, hermano, no haya tenido papá, no haya tenido mamá, no haya tenido plata, no haya tenido conocimiento, no tenga su primero primaria, quiero decirle, Dios te constituirá como embajador y te dará inmunidad, y el diablo no podrá tocar tu casa, porque tú y tu casa creerán y será salvo toda tu familia. Pero ¿sabe qué nos ocurre? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué nos sucede? Que venimos siendo niños. Ay, no, que me traten. Ay, no me saludaron. Ay, no me saludaron. Pastor, yo voy de la iglesia porque no me saludaron. Es que pastor, no me voy de la iglesia porque no dijeron lo que yo quería. Ay, es que como que me echaron un bailazo. Pastor, yo voy de la iglesia. Inmaduro. Ahí demuestra tu madurez. Pues te dije, o preguntamos cuántos de nosotros, porque yo también caigo en eso, yo soy humano, soy material. ¿Cuántos de nosotros tenemos enemigos en toda parte? Damos enemigos como novias con enemigas, suegros enemigos, compañeros de la escuela enemigos, compañeros del colegio enemigos, vecinos del barrio enemigos. Hemos vivido en 3 barrios y todos tenemos enemigos, inmaduros. Porque la Escritura dice, no tenemos guerra contra sangre y carne. Nuestro prójimo no es nuestro enemigo, nuestro enemigo es el diablo. Cuando usted es maduro, usted sabe que su enemigo es el diablo, y la única manera de vencer al diablo es siendo maduro, clamando a Dios, leyendo la palabra, predicando la palabra, resistiéndonos del poder de Dios en el ayuno y saliendo a predicar el evangelio. Porque cuando crecemos, Dios nos pone como embajadores responsabilidades, los representamos a Él. Y en segundo lugar, Marcos, para terminar ya, Marcos 16:14, que no lo vamos a leer, solo se lo va a citar. Dice, bueno, ya son maduros, ya han crecido, ¿no? Pero mire que antes de leerles o decirles, si quieren búsquelo, mamá. Antes de decirles ahí ¿cómo llaman esto? Los discípulos eran tan inmaduros que yo digo, vayan de 2 en 2, cogió a 70, primero fueron 12, después 70, después fueron 500 y le quedaron 120. Y vayan, prediquen el evangelio, no lleven alforja, no lleven comida, no lleven doble capa, váyanse, y se fueron, ¡ah! Y se fueron. Y algunos hermanos experimentaron que enfrentando y obedeciendo a Cristo, echaron fuera demonios. Y que la gente recibió sanidad, recibió milagros. Y la persona inmadura tiene ese complejo, ¿cómo se llama? Eso se llama un complejo de superioridad, un complejo arribista, y tiene un complejo, ¿cómo se llama, señor? Casi me va. Arribista, petulante, altivo, prepotente. Llegaron, ¡Señor! Vean, todos creídos, hermano. Primera experiencia, maduros. Y miren cómo ataca Dios la inmadurez de la gente, de los creyentes. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos milagros. Y Jesús dijo, tan creídos estos males, hermano. ¿Ha sido eso? ¿Usted cree que lo dijo así? Se comió, dijo, tan creídos. No sean creídos, que yo vi caer a Satanás como un rayo de fuego del cielo a la tierra. No han visto nada. Hermano, el inmaduro por cualquier cosa cree que ya hizo mucho, o cree que ya le superó a Cristo, o superó al pastor, o superó a la iglesia de Cristo. No seamos tan creídos, hermano, que hasta ahora estamos empezando. Dios ha hecho tantos milagros a través de nosotros, y yo creo que hasta ahora estamos empezando. Y ya no, y el Señor cuando le dijo eso, dijo, bueno, Señor, estábamos diciendo, Señor, que pues en tu nombre, Señor, para la gloria del reino. La otra actitud. ¿Sí es que somos inmaduros? Y el otro llegó y dijo, ustedes son los apóstoles de Cristo, ustedes ya conocen, ustedes ya como son hijos o discípulos de Cristo, ustedes tienen el poder. Venga, oren por mi hijo, porque a veces se apodera un espíritu de él y lo echa al fuego y lo quiere matar, lo quiere quemar, y lo ha quemado. Mire, tiene sus manos quemaditas, sus piernas. Entonces yo lo he recogido, la gente lo ha recogido y no lo hemos dejado morir. Y a veces lo bota al agua y lo quiere matar, y no a un barco de agua, ni a una lluvia, lo botaba a los ríos, lo botaba a los lagos para ahogarlo. El papá tenía que estar pendiente de su hijo.
y se lo trajo a los discípulos maduros de Cristo. Y se los puso ahí y dijo: ¡oh! Los altísimos siervos de Jesucristo, oren por él. Y se quedó esperando, hermano, casi una hora, y estos se echen fuera, y echen fuera el demonio riéndose de ellos. Y los demonios estaban riendo de todos ellos, menos de Pedro, porque Pedro estaba con él y Santiago. Estaban 10 discípulos. Entre ellos Judas, me imagino, pero sí estaba Judas todavía. Y estaban orando ahí, y vino Cristo con los otros discípulos que estaban ¿dónde? ¿Dónde venía Jesús? ¿De dónde venía? A ver, maduros en la Biblia, de orar. ¿Venía de qué? De orar. Y llegó ahí, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo esa gente, hermano, esa gente ahí, no, mire, pobre hermano ahí. No, ya chispumarado el muchacho, porque sí fue atormentado, pero no salía el espíritu. Y Jesús le produjo como vergüenza y dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no, fue que traje. Se botó los espíritus, fue que traje a mi hijo, porque le contó la historia, y sus discípulos no fueron capaces. ¿A qué estaba refiriendo? Eran un poco inmaduros. Usted no sabe qué es que un demonio coja a un pastor de la corbata y lo quiera botar por la ventana. Yo sí lo vi. Yo sé que es que un demonio se le enfrente a uno y le diga: le voy a matar a su hijo. ¿Usted ha visto eso? Yo sí lo he visto, y eso no me hace maduro. Esas cosas me ayudan a la madurez. Y ahí está: fuera. Y le digo: vengan hermano, hagan más espectáculo. La iglesia no se puede volver un espectáculo. La iglesia es poder de Dios. La iglesia es poder de Dios. La iglesia no se puede convertir en un espectáculo, sino una alternativa de vida, de liberación y restauración para la sociedad, cuando la iglesia es madura. Amén. La iglesia es la solución, no hay más. Es usted, soy yo. El componente de nuestra madurez, de nuestro esfuerzo, de nuestra oración, de nuestro clamor, de nuestro servicio. Y vengan para acá, hermano, ven para acá. Este género no sale sino con ayuno y oración. Y muchos interpretaron que era el espíritu. Entonces, usted solo ayuna y ora cuando va a echar al espíritu fuera. No, es la incredulidad, la falta de incapacidad, la falta de deseo de servirle a Dios. Pero este género, o sea, lo que tienen ustedes, hermanos, es una inmadurez. Y la única manera de que usted madure es que ayune y ore y clame, así como vengo yo a hacerlo. Y el Señor dijo: espíritu, fuera. Y se fue. Porque venía de dónde. Cuando tengas problemas con tus hijos, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a sacar un billete de 1 millón y dice: por este millón de pesos, mi hijo es libre. Por este título de ingeniero, es libre, mi hijo. Por esta relación que tengo con el gobernador, el doctor Nicolás, que es amigo mío, fuera el espíritu. Si no, doctor Nicolás, digo: ay, no, se me mete a mí. Porque es que salen los espíritus. Por la madurez del creyente, que el creyente le crea la palabra. Si creéis de mí, como dice la Escritura, no como nos parece. Pero venga, hagamos celoso. Vamos a trabajar en esa área. Y el Señor dijo: fuera espíritu. Y el espíritu lo abandonó el muchacho y quedó totalmente libre. Y el Señor dijo: gracias. Vino la salvación a su casa. ¿Dónde conseguía la madurez cristiana? ¿Cómo la consiguió? ¿Cómo debe madurar una iglesia? Conociendo la palabra. Y la palabra enseña y tiene directrices para que una persona pasarla de niño a maduro. Bueno, yo mejor me quedo como niño, con eso yo no hago, no tengo que hacer. Entonces, entre menos responsabilidad tenga yo mucho mejor. Aténgase, hermano, porque Dios lo escogió a usted para ello y me escogió a mí para ello. Mis amados hermanos, había dos problemáticas aquí: una era doctrinal y la otra era la inmadurez de la iglesia de Corinto y la inmadurez de la interpretación de la palabra. Así que mostrar la responsabilidad que hablábamos en Marcos capítulo 6, 14 es: así hacemos discípulos. Usted muestra su madurez cuando usted muestra a sus discípulos, sus resultados. No a la iglesia donde va. Su iglesia puede llevar 5,000, con el respeto que me merece mi pastor, para no hablar de otras iglesias. Tengo un pastor llamado Eduardo Cáñez. Y yo me podría ir para allá y decir: yo asisto a la iglesia del apóstol Eduardo Cáñez y somos 35,000, pero ¿cuántos de los 35,000 son suyos?
O decir que vamos a poner 12 y que usted va a ganar otros 12, pero que son de otra iglesia. Eso no es bíblico. Eso no es madurez. Madurez es ser perdido, al necesitado, al ciego, al moribundo, al que está perdido, a él. Eso es una iglesia madura. Entonces el Señor dijo: ir a hacer discípulos, extender el reino de Dios, predicar sobre el reino de Dios. Así que sois embajadores de Cristo. Ya tenemos que empezar a madurar porque somos la vasija, las manos, los pies de Cristo.